Mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en sus hogares, con la ayuda del Señor. Vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 hasta el 18. Y lleva por título: De tal manera amó Dios al mundo. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Mis hermanos, en nuestro pasaje anterior, consideremos la conversación que Jesús mantuvo con Nicodemo, un principal entre los judíos. Al terminar, vimos que el Señor le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz para que de esa manera los hombres pudieran nacer de nuevo. En los próximos versículos se nos revela que esta iniciativa surge de Dios como resultado de su amor por este mundo. Esto queda hermosamente resumido en el versículo 16 que acabamos de leer, que con toda razón ha llegado a ser el amor más grande que Dios tuvo por la humanidad. Debemos observar cuidadosamente cada una de las expresiones que encontramos en este versículo, porque todas ellas contienen detalles de gran valor. Por ejemplo, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace, la grandeza y la clase de este amor. Él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo hostil. No debemos olvidar que el objetivo del amor de Dios fue el mundo. Esto subraya la grandeza de este amor, que es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, a la totalidad de la raza humana. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. Por lo más bajo que haya caído, es cierto que somos indignos de un amor así. Pero Dios abre la puerta de salvación a todos por igual. Este amor no hace distinción de persona. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice así: porque no hay acepción de persona para Dios. Mis hermanos, toda la humanidad, sin distinción, está incluida en el amor de Dios. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, unigénito. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Observamos siempre que la palabra habla de la relación entre Padre y el Hijo, lo hacen los mismos términos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. Su amado Hijo, Dios entregó a su único Hijo, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, mi amado en quien se agrada mi alma,
Dios solamente tenía un hijo que llevara su perfecta semejanza, y fue precisamente este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y solaz, a quien entregó por los pecadores. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin duda, no puede existir un don más grande. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham entendió bien lo que este amor significaba cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo. Mis hermanos, podemos ver el amor tan grande que Dios hizo con nosotros. Nos redimió, nos salvó allí en el madero de la cruz. Dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Cada gota de sangre que Él derramó allí era mi pecado y su pecado. Mis hermanos, muchas veces no dimensionamos este amor tan grande que hizo el Señor por nosotros, que nos redimió, nos salvó, nos limpió de todos nuestros pecados. Y por ese amor tan grande y sublime tenemos salvación y vida eterna. Mis hermanos, muchas veces no somos agradecidos con Dios, cuando tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por lo que Él hizo allí en el madero de la cruz por nosotros y por nuestras vidas. Mis hermanos, hoy en día hay momentos difíciles en la vida, en la cual muchas veces nos hundimos en nuestras cosas que pasamos diariamente y no doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor y le entregamos al Señor todo aquellas cosas que pasamos en nuestra vida cotidiana. El amor de Dios es tan grande con sus hijos que Él nos salva, nos perdona, nos redime y nos ayuda cuando estamos afligidos. Cuando nosotros vamos a las plantas del Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor es con nosotros, escucha nuestros clamores. ¿Cuántas veces en mi propia vida el Señor ha sido conmigo? Mis hermanos, les voy a contar una pequeña parte de un testimonio muy grande que he tenido en mi vida. El Señor me bendijo mucho. Estaba muy arriba económicamente, en lo material, muy arriba, pero estaba lejos del Señor. Y un día el Señor tomó mi vida, porque cuando nosotros, sus hijos, nos salimos del redil, de su rebaño, y nos vamos fuera, adquirimos muchas cosas en el mundo. Y cuando el Señor los deja que andemos, pero siempre Él cuida de nosotros, de nuestras vidas. Pero llega el minuto en que Él dice, basta, vuelve al redil, de donde tú perteneces, porque tú eres mi oveja y perteneces a mi rebaño. Así fue conmigo. Pero para poder volver a ese redil, a ese rebaño, tenía que Él limpiarme, sacarme todas aquellas cosas que yo había adquirido en el mundo. Limpiarme. Mis hermanos, amigo que tú estás escuchando, a lo mejor estás pasando pruebas difíciles y eres un hijo de Dios. Pasé momentos muy difíciles, pruebas muy difíciles, muy tormentosas. Pero el Señor tenía un propósito conmigo. Todo eso que había adquirido en el mundo, lo material y todas aquellas cosas, el Señor me fue limpiando, me fue renovando,
Pero para eso tuve que pasar procesos muy difíciles. Perdí todo lo material, todo lo que tenía lo perdí. Todo, porque así el Señor le plació. Mis hermanos, y esas pruebas que pasé tan difíciles, muchas veces me agobiaba, sentía mucha tristeza en mi vida por lo que estaba pasando, pero un día dije, Señor, volví a mi iglesia en Concepción y dije, Señor, tómame de tu mano, porque si yo me tomo me voy a soltar nuevamente. Y el Señor me tomó de su mano y me aferré a Él y empecé a pasar esas pruebas, toda esa dificultad en mi vida tomada de la mano del Señor. Fueron procesos muy largos, muy difíciles. Mis hermanos, lo perdí todo, pero también entendí que era para salvación y vida eterna de un ser querido y que tenía que el Señor quemar todas aquellas cosas que yo había adquirido en el mundo. Pero esas pruebas tan difíciles y todo aquello que pasé, un día el Señor me dijo, yo te levantaré, yo te sacaré y te bendeciré. Llegué al hoyo más profundo que una persona puede llegar, pero de ahí el Señor prometió levantarme y bendecirme. Me quedé sola, sin nada, pero el Señor de ahí, después de todo ese proceso que viví, el Señor me trajo acá a Santiago y me empezó a bendecir. También pasé pruebas y tuve una prueba muy difícil en mi vida que destrozó mi corazón. Hubieron muchas muertes de seres queridos en mi vida, que fue muy doloroso, pero la muerte más grande que destrozó mi corazón fue la muerte de mi nieta mayor. En silencio, junto al Señor, viví mi duelo, que yo creo que fue uno de los dolores más grandes de mi vida que he pasado, perder a mi nieta mayor. Pero el Señor me bendijo y me dio ahora 2 nietos hermosos, Isaías y Grace, que son mi vida. Porque el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Y el Señor me ha bendecido de una manera tremenda. Mi trabajo, cuando llegué aquí a Santiago, me quedaba lejos del hogar donde yo estaba, que el hogar de mis consuegros, los cuales quiero mucho en el Señor y le agradezco. Me abrieron las puertas de su hogar. Estuve ahí. Ellos incondicionalmente me abrieron las puertas de su hogar. Que Dios le bendiga a ellos grandemente. Dios es el que paga. Mis hermanos, y un día le pedí al Señor, Señor, dame un hogar. Quiero estar en un hogar cerca de mi trabajo, donde yo me pueda ir caminando. Y le pedía una piececita, aunque sea una piececita, Señor, dame. Y el Señor me dice, no, ¿por qué pides una pieza? Cuando tú eres mi hija, te daré un hogar hermoso. Mis hermanos, pasó un poco tiempo y el Señor me dio un hogar chiquitito, pero muy bonito. Y mire, quedaba a 15 minutos de mi trabajo, el cual me iba caminando y me volvía caminando. Ahí viví como 3 años y ahora el Señor me dio un hogar bien constituido, me ha dado un esposo maravilloso, me ha dado un hogar hermoso. El Señor me ha bendecido mucho, mucho, pero tuve que vivir aquel proceso para ser limpiada, porque el Señor es justo y verdadero, porque Él ama a sus hijos y al hijo que Él ama los corrige, los reprende. Mis hermanos, es necesario que muchas veces pasemos pruebas, porque las pruebas hacen crecer a la persona para el Señor. Yo agradezco a Dios
todo lo que Él me ha dado y agradezco y bendigo su nombre porque pude pasar aquellas pruebas tan difíciles en mi vida. Ahora puedo decir, soy una bendecida del Señor. El Señor me ha bendecido de tal manera, mis hermanos, que si antes tenía muchas cosas materiales, hoy en día tengo lo que es el Señor en mi corazón y me ha dado bendiciones grandes en mi vida, muchas bendiciones que cada día hasta los anhelos de mi corazón Él me los concede, porque en mi débil fe clamo al Señor y Él escucha mis clamores, porque soy una convencida, mis hermanas, de que el Señor es grande, es poderoso, que Él dio su vida y en el madero de la cruz por usted y por mí, por redimirnos, por salvarnos, para darnos salvación y vida eterna. El Señor es lo más grande que el ser humano puede tener en la vida. Él nos concede los anhelos de nuestros corazones. Cuando vamos realmente con un corazón contrito y humillado ante su presencia, el Señor nos escucha. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Si tú estás pasando pruebas, dificultades, tómate de la mano del Señor y tenlo por seguro que el Señor te sacará adelante y te dará la victoria, porque el Señor es fiel y verdadero. Somos nosotros los infieles, pero el Señor permanece fiel. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias al Señor por esta pequeña reflexión que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, voy ante tu divina presencia en el nombre de Jesús, primeramente para darte la honra, la gloria, Señor, por esta instancia en la cual me has dado para poder dar esta pequeña reflexión de tu palabra, la cual, Señor, viniste al mundo, Señor, a salvarnos de nuestros muchos pecados, nos liberaste, nos diste salvación y vida eterna. Cada gota de sangre que derramaste por mi pecado y por la humanidad, Señor. Bendito es tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean para usted, mi Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios por esta tu palabra, la cual has dado en el día de hoy a nuestras vidas. Ha bendecido mi vida, Señor, porque soy una bendecida por ti. Padre, soy una bendecida por ti. Cuánto me has bendecido, Señor, porque he creído en ti, Señor. Bendito, amado Dios. Que todo el mundo, todo ser humano pueda creer en ti, Señor. Aquellos que escuchan esta palabra, Señor, puedan creer en ti, Dios mío, porque en ti hay salvación y vida eterna. Padre, gracias te doy. Bendice, Señor, estas redes sociales en la cual se está predicando tu palabra, Señor. Y prepara aquellos corazones para que tu palabra pueda caer ahí en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy. Todo lo dejo ante tus plantas y te lo pido en el nombre de nuestro único amado Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Y muy buenas noches. Y sigan en estas plataformas porque se predica la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.